tal, estimadas y estimados cibernautas? Muy buenas noches, sean todas y todos bienvenidos a una emisión más de su programa Noche de Debate, Análisis a Fondo. Yo soy su amigo y servidor Carlos Vázquez Azuara y a nombre del titular de este programa les damos la más cordial de las bienvenidas y déjenme comentarles que esta noche, como ya es costumbre, le tenemos preparado un tema de primera, siempre buscando a aquellos que son de interés social, colectivo, que permiten ocupar los reflectores de la opinión pública y contando, por supuesto, con la opinión de expertos, pero al final la mejor opinión la tienen ustedes. Así que sean todas y todos bienvenidos y déjenme comentarles que el tema de esta noche, bastante interesante, ha sido multireferido en diversas columnas, medios de comunicación y por supuesto también en voces autorizadas en torno a estos temas. Y me refiero al decreto emitido recientemente por el presidente de la República en torno a las obras prioritarias del gobierno federal. Ustedes la saben, el Tren Maya y todas aquellas que van girando en torno a la Administración Pública Federal. Y de esto vamos a hablar en un momento más, pero por supuesto que quiero darle la más cordial de las bienvenidas a nuestros invitados, dos grandes juristas, expertos en estos temas y que por supuesto nos distinguen con su presencia en diversas emisiones. Quiero comenzar dándole la bienvenida al distinguido doctor Raúl Pimentel Murrieta. Distinguido doctor, bienvenido. Él es magistrado en retiro del Poder Judicial del Estado de Veracruz. Mi querido doctor, buenas noches. Muy buenas noches. Gracias por la invitación. Muchísimas gracias por acompañarnos y de la misma manera quiero darle la cordial bienvenida al distinguido doctor Vito Lozano Vázquez. Él es presidente del Colegio del Foro de Abogados del Estado de Veracruz. Doctor Vito Lozano, buenas noches. Buenas noches, doctora Azuara. Gracias por su invitación para estar en este importante programa. Al contrario, siempre es un gusto tener a dos grandes colegas, juristas, amigos y por supuesto quienes están inmersos de manera muy profunda en todo el contexto jurídico y político que nos ocupa en el país. Y bueno, pues antes de comenzar, como ya es costumbre, el equipo de producción de Acrópolis Multimedios nos ha preparado un segmento de video que nos permitirá conocer un poco más a fondo la naturaleza de la temática que hoy estaremos comentando en esta noche de debate, análisis a fondo. Así que, sin más preámbulos, vamos con el video y estamos con ustedes en un momento más. El pasado 18 de mayo, unas horas después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación declarara inconstitucional el decreto presidencial de 2021, que consideraba como de seguridad nacional algunas obras de infraestructura, el presidente Andrés Manuel López Obrador publicó un nuevo decreto, el cual establece como de seguridad nacional y de interés público la construcción y operación de importantes proyectos de infraestructura, tales como el Tren Maya, el corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec y los aeropuertos de Palenque, Chetumal y Tulum. El máximo tribunal del país había iniciado la discusión sobre este asunto desde hace 8 días, y el pasado lunes la concluyó, y determinó que el decreto del 2021 no tendrá validez ni para el gobierno ni para los ciudadanos. No obstante, la determinación no será retroactiva, ni afecta al nuevo decreto que, con un contenido similar, se acaba de publicar. Ya estamos de regreso, estimadas y estimados cibernautas. Como lo pudieron advertir, un video bastante nutrido de contenido que nos revela con claridad la naturaleza de este tema. Ese decreto presidencial que, tras haber sido impugnado otro de una naturaleza diferente, ahora es susceptible de combatirse nuevamente. Y pareciera que esto es un círculo que no va a tener fin. Pero vamos a analizar, por supuesto, cuáles son los alcances, en realidad, qué efectos jurídicos conlleva y si estamos en presencia de una circunstancia que en realidad la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha analizado con puntualidad o se trata también de una circunstancia cuestionable como lo ha sostenido el Ejecutivo Federal. En este orden de ideas quiero comenzar los cuestionamientos de esta noche con el doctor Raúl Pimentel Murrieta. Doctor, sin duda llama la atención que después de que la Suprema Corte invalidara el decreto de 2021 y en todos sus efectos, este decreto que blindaba por cuestiones de seguridad nacional las obras emblemáticas del gobierno federal, pues acto seguido de haber sido notificado, inmediatamente se publica en el Diario Oficial de la Federación un nuevo decreto con una naturaleza prácticamente idéntica, solo que constriyéndolo a específicamente
obras muy particulares, aeropuertos de los estados, el corredor intertransísmico, tenemos el Tren Maya. Entonces blinda nuevamente estas obras y por supuesto que vuelve a poner en tela de juicio esta decisión que seguramente llegará a la Suprema Corte. ¿Qué lectura le podemos dar, doctor? Y sobre todo ya hay voces que se han pronunciado sobre si hay una repetición del acto reclamado, particularmente el INAI así lo ha externado. ¿Estamos en presencia de esto, doctor Pimentel Murrieta? Muy buenas noches, estimado auditorio. Agradecer a la Universidad Jalapa la invitación para estar presente y especialmente a nuestro coordinador, el doctor Vázquez Azuara. En relación a la pregunta, efectivamente hay quienes han planteado que puede haber una repetición de acto reclamado. En mi concepto no existe repetición de acto reclamado, por distintas razones. Si nosotros nos vamos a los antecedentes históricos, el presidente de la República, cuando era jefe de gobierno, ya tuvo una derrota de carácter judicial federal, cuando quebrantó una suspensión y con motivo de eso finalmente terminó en un desafuero y una separación del cargo de jefe de gobierno. Es decir, él conoce perfectamente cuáles son los riesgos o los peligros que se corre cuando se violenta alguna disposición legal y sobre todo cuando en este caso la Suprema Corte tiene facultades para destituir y consignar a cualquier servidor público que violente decisiones emitidas jurisdiccionalmente. En alguna ocasión, Ernesto Zedillo Ponce de León estuvo a una hora de ser separado del cargo como presidente de la República porque la Corte había convocado ya una sesión plenaria en la cual lo iba a separar y consignar por razones de que no había dado cumplimiento a la ejecutoria federal. Una hora antes llegaron y la cumplieron. Entonces él sabe el juego de qué se trata. Consecuentemente, en principio, pues no puede arriesgar todas sus cartas en un juego. El segundo aspecto es la particularidad de que, pues desde luego, tiene un cuerpo de asesores jurídicos pues muy importante. El presidente de la República no puede tener a cualesquiera en una asesoría jurídica. Entonces esto estaba debidamente planteado y calculado. Es decir, no puede ser que unas horas antes emitan una decisión y rápidamente salga un decreto. Ese decreto ya lo tenían elaborado con anterioridad, en principio. Ya habían ponderado y ya se habían dado cuenta que iban a perder. Es decir, es evidente que ellos ya sabían que la Corte iba a declarar la inconstitucionalidad de la norma. Y entonces ya tenían preparado el decreto correspondiente. Y desde luego ponderado si había o no una repetición de acto reclamado. En mi opinión, no existe una repetición de acto reclamado por distintos factores. El primero de ellos, el que se declaró inconstitucional, fue un acuerdo emitido por el jefe del Ejecutivo en el mes de noviembre del año 2021. Bien, pero esto era un acuerdo. El acuerdo es una norma específica que se le da a determinados sectores, en este caso a las 20 secretarías de Estado del Poder Ejecutivo. Se emite ese acuerdo, pero si nosotros nos remitimos al acuerdo, podemos ver que en ese acuerdo lo que él pretendía era blindar las obras que hacía el Ejecutivo Federal, pero nunca habló del Tren Maya, nunca habló del programa ferroviario del Istmo, ni tampoco habló de los aeropuertos de Tulum, de Campeche y demás. Es decir, en ese acuerdo lo que decía era lo siguiente: se declara de interés público y seguridad nacional la realización de proyectos. Hablaba de proyectos en general. Y dentro de ellos decía, asociados a infraestructura de los sectores comunicaciones, telecomunicaciones, aduanero, fronterizo, aeropuertos y aquellos que por su objeto, características, naturaleza y complejidad y magnitud se consideren prioritarios o estratégicos para el desarrollo nacional. Es decir, hablaba de un todo, ¿verdad? En ese concepto era general y, insisto, era un acuerdo. Lo que ahora emite es un decreto. No podemos confundir un acuerdo con un decreto, son dos cosas totalmente diferentes. Desde ahí podríamos partir de que no es un mismo ejercicio de un derecho a cargo del Ejecutivo. El segundo aspecto es que en este, que ya es un decreto, ahora sí ya lo puntualiza, ya no es tan genérico como aquel. En aquel nunca habló del Tren Maya ni de aspectos del corredor turístico del Istmo, cosas por el estilo. Hablaba de todo, las fronteras, aduanas, etc. En este otro ya puntualiza lo que a él le interesa. Y él dice, bueno, pues ahora lo que me interesa son tres aspectos sustanciales.
y dentro de ellos declara como de seguridad nacional específicamente el desarrollo del programa para el desarrollo del Istmo de Tehuantepec, el Tren Maya y los aeropuertos que se dan en Yucatán, en Quintana Roo, en Campeche, en Chiapas y en Oaxaca. Es decir, ahora ya precisa cuáles son. Consecuentemente, el decreto tiene características generales y administrativas, no es lo mismo que un acuerdo. Por lo tanto, partiríamos de una base que no hay repetición de acto reclamado, porque son dos formas diferentes de emitir una decisión del Ejecutivo. Segundo aspecto, porque en una había hablado en un género y en este está hablando de manera específica de determinados sectores, que puede ser inconstitucional desde luego. Es decir, sí puede plantearse la inconstitucionalidad, pero será otra cosa, no en cuanto a repetición del acto reclamado. Ya en cuanto al primero, al que dimos lectura, pues nos hablaba de aduanas, nos hablaba de fronteras, nos hablaba de aeropuertos, nos hablaba de vías ferroviarias, de todo. Y entonces, en consecuencia, la Corte dijo dos cosas para declarar la inconstitucionalidad. Dijo, la primera de ellas, no puede blindarse a nivel de seguridad nacional un universo. Es decir, entonces, ¿dónde queda el derecho de la ciudadanía a la transparencia y a la información? ¿Verdad? Si yo voy a decir que no voy a dar información alguna de todo esto, porque todo esto es seguridad nacional. Dice, oye, puede ser seguridad nacional en algunos aspectos, pero no todos. Y entonces, lo que la Corte dice es que, en primer lugar, este acuerdo que existía era ambiguo y con una amplitud que sobrepasaba los límites que correspondían al órgano ejecutivo. Entonces, consecuencia, dijo, bueno, pues es amplio, estás dando un todo, eso no puede ser, que nada se pueda dar de información. Y segundo aspecto, es ambiguo porque no nos dices cuáles. Ahora, bajo esta óptica, dice, bueno, este ya no es ambiguo, en este ya estoy diciendo cuáles son los que yo estoy protegiendo. Ya en el siguiente sector hablaremos de si el mismo verdaderamente se adapta o no, esas obras, al aspecto de seguridad nacional. Pero en relación a la pregunta inicial, en mi concepto, no hay repetición de acto reclamado, uno era acuerdo, otro es decreto, uno era general, otro es específico, y el segundo tiene una naturaleza de corte administrativo y con características generales. Por lo tanto, tendría que ser impugnado bajo razonamientos o argumentos diferentes de aquellos que se dieron en el primer sector, que de alguna manera implica ya pues una derrota para el Poder Ejecutivo, porque después de que lo elabora el Congreso, lo aprueba el Senado, pues todos dijeron, es que en primer lugar el INAI no puede plantear una controversia constitucional porque no le afecta. Segundo lugar, no es inconstitucional. Bueno, pues ahora cuando la Corte se pronuncia con 8 votos de los ministros a favor de la inconstitucionalidad, se demuestra, y esto es muy grave, que el Senado, que el Congreso de la Unión esté violentando flagrantemente la Constitución, aprobando normas sin hacer un análisis específico y cuidadoso de ellos. Me parece que esto, en el fondo, sabemos que es una derrota para el Poder Ejecutivo y así se vislumbra. Pero yo diría que no es derrota para el Poder Ejecutivo. Para mí es una derrota para el Congreso de la Unión y concretamente para la Cámara de Senadores, porque es la que aprobó esta normatividad, es decir, la que ha aprobado algunas normatividades de seguridad nacional. En este caso del que estamos hablando, sí es derrota del Ejecutivo porque el acuerdo fue emitido por él y el decreto que será combatido también es emitido por él. Gracias, doctor, en esta primera intervención bastante, muy precisa, clara y sobre todo nos deja entrever la circunstancia y la distinción donde prácticamente esta última sentencia de la Corte ya no podría alcanzar para cobijar este nuevo decreto al ser un nuevo acto de autoridad. Y ahora, doctor Vito Lozano Vázquez, qué interesante es este tema, porque a la luz de lo que nos explicaba el doctor Raúl Pimentel Murrieta, prácticamente estaríamos en presencia de una estrategia jurídica. Encontraron un vacío ahí, o más bien una argucia que en el argot popular se conoce como argucia legaloide, de emitir decretos tras decretos y en el tiempo que se tarda la Corte en resolverlos, mientras puede actualizarse una hipótesis de acto consumado. Es decir, ahorita tenemos este decreto y si se impugna de alguna forma y llega otra vez a manos de la Corte y la Corte lo declara inconstitucional, van a sacar otro diferente y ahora ya van a buscar una redacción distinta para que sea un nuevo acto y nunca vamos a terminar. Doctor, estamos en presencia de una estrategia deliberada del Ejecutivo
trastoca las instituciones. ¿Qué opinión le merece esto? Primero, muy buenas noches. Gracias, doctora Azuara, por la invitación de estar en este programa. Y bueno, creo que esto no es nada nuevo, doctora Azuara. Hoy más asentado en cuestiones políticas, porque para los que nos hemos dedicado a la práctica del derecho, hemos dado con estas situaciones jurídicas, pero más bien, dijeras el término común, legaloides, cuando tenemos las resoluciones de los amparos. Así es. Ahí, en primera, pues no podemos hacer nada contra ello, porque nuestra propia ley de amparo establece los diferentes recursos que puede tener una persona a su alcance para combatir o debatir determinado acto jurídico de una autoridad. Y bueno, pues pienso que a usted también le ha tocado que tenemos una resolución en primera instancia y digo, me voy a segunda instancia. Y entre esa primera y segunda instancia puede hacer que se me dé una resolución interlocutoria que no la pueda combatir en segunda instancia, como en el caso de alimentos con los autos que determinan la firmeza de una pensión alimenticia, y dice, te tienes que ir al amparo. Y ahí hablamos de un amparo, de una resolución interlocutoria, de un amparo indirecto. Así es. Y contra ese amparo indirecto, ¿verdad?, viene un amparo o un recurso de revisión, que no deja de ser un amparo o una acción de constitucionalidad, y contra esa resolución todavía podemos irnos al recurso de queja ante la Suprema Corte. Es decir, hay juicios de carácter civil, penal y demás, y hoy lo vemos por desgracia en derecho penal, que muchas veces están detenidas, y no precisamente porque sean culpables, sino porque tienen que agotar todo ese procedimiento penal, todos los recursos que ponen a su alcance, precisamente la ley de amparo o posiblemente el Código Nacional de Procedimientos Penales. Esto ha venido siendo común durante toda la vida jurídica que hemos llevado. Hoy, por desgracia, y yo digo por desgracia en lo particular, se vino a estatizar más y a asentar más estas situaciones de lo que se venía practicando, porque está sumergido en cuestiones políticas, maestro. Yo lo he dicho, yo tengo 54 años de litigar, jamás pensé que se llegaran a confrontar el Poder Ejecutivo con el Poder Judicial, como hoy sucede, y con el Poder Legislativo. Y de una vez, para acabar pronto, el Congreso de la Unión es el Congreso de la Unión, y lo teníamos concebido como la institución más respetable, porque es la que encargada de dar, exponer leyes, reformar leyes y dictar leyes, y el Poder Judicial simplemente ejecutarlas. Ahora resulta de que el Poder Judicial se está dedicando a defenderse del Poder Ejecutivo, porque también lo ha atacado, y ahora resulta de que ya nomás está a la expectativa la Suprema Corte de qué le va a mandar el Poder Ejecutivo, qué le va a mandar el Poder Legislativo para estar analizándola. Y llega el momento en que la Suprema Corte se puede llegar a ver rebasada, como en esto que manifestaba y explicaba ampliamente el doctor Pimentel, con la cuestión del INAEM. Creo que ya nos está pasando, como decimos popularmente, como el rosario de Amosón, ese cuento de nunca terminar. Te va este decreto, te va este acuerdo. Y lo que sucede que efectivamente no es una contravención o un golpe, como le vienen nombrando popularmente los medios informativos, al Poder Ejecutivo. No es cierto. El que emite ese decreto, el que lo legaliza y el que hace, es la Cámara de Senadores. Ese es el Poder Legislativo, no es el Ejecutivo. Ahora, ¿hasta dónde han llegado? Que ya se ha propuesto, están elaborando, según el coordinador
de la Cámara de Senadores una iniciativa para reformar la forma de elegir a los ministros. ¿Qué quiere decir eso? Que están en franca rebeldía unos y otros, en franca confrontación, maestro Azora. Y aquí importante es eso, porque ya no creo, es mi criterio particular, ya no creo que los ministros de la Suprema Corte, cuando les llegue problema tras problema, asunto tras asunto, estén tan tranquilos. ¿Por qué? Porque están pensando en qué estrategia puede estar elaborando bien la Cámara de Senadores, bien el Poder Ejecutivo, para lesionarlos de alguna manera en su cuestión, en su desempeño profesional, su situación laboral, y que lo pueden lograr, cuidado porque lo pueden lograr. Para bien o para mal, eso el tiempo nos lo dirá. Nosotros creo que hemos aprendido que cualquier ley que nos emana en la Constitución o en un código secundario, lo tenemos que acatar. ¿Por qué? Pues porque vivimos en un sistema de legalidad. No hemos alcanzado el sistema de justicia. Por más que se pronuncia y se dice, es que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no. La Suprema Corte se basa, establece y determina mediante lo que disponen las leyes y vive en un sistema de legalidad. Entonces, el sistema de legalidad, ¿quién lo establece? Por las cámaras, el Congreso de la Unión, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, pues son los que emiten las leyes. ¿A dónde voy? Lo explicaba el doctor Pimentel hace un momento. Ellos son los que emiten las leyes. Ahorita confunden, yo estoy totalmente de acuerdo con el doctor Pimentel, confunden lo que es un acuerdo con un decreto. Vaya, y parece mentira. Creo que ambos, tanto la Suprema Corte como la Cámara de Senadores, están en el pleito junto con el Poder Ejecutivo y tienen en medio a uno pidiendo y a otros dando y otros contrariando lo dado, como es ahorita. Yo digo, y hace 2 días que estaba viendo las noticias, y yo, ¿cómo no darse cuenta? Y lo decía hace un rato el doctor Pimentel, ¿cómo no darse cuenta que estamos hablando de un acuerdo? ¿Cómo no vamos a saber la distinción que hay entre un acuerdo y un decreto? Maestro, por favor, ¿qué hay en un momento dado repetición del acto reclamado? Pues por supuesto que no. Por eso precisamente, y bueno, a nosotros nos pasa, al menos como abogados y en lo particular, yo tengo duda de algo, pues por eso en mi despacho tengo los diferentes diccionarios. Si yo no alcanzo a entender o comprender el concepto de lo que es un acuerdo, pues voy al diccionario a ver cómo lo define, cómo lo conceptúa. O ustedes que manejan muy bien los medios electrónicos, me voy a la computadora a ver qué definición hay sobre lo que es un acuerdo y qué es un decreto. No, allá te va, hay acto repetido y el acto... No, espérate. Lo que hizo fue un acuerdo, ya venimos aquí y lo explicamos y para entonces quizás nos estén entendiendo, ¿no? Pero quisiéramos que nos entendieran aquellos que están allá arriba haciendo esta chamba y que nos tienen ocupados, maestro Azora. ¿Por qué? Porque el decreto, si afecta a terceros, obviamente que es combatible a través de los medios constitucionales, los recursos constitucionales. Pero un acuerdo cualquiera, inclusive secretaría o subsecretaría, y no se diga el Poder Ejecutivo, el titular, lo puede emitir. Se lo echa, bueno, es un acuerdo, ¿por qué? Es que se está diciendo que lesiona a terceros. ¿Pero en qué te lesiona? Y si vemos, maestro, el acuerdo, yo no alcanzo a ver los agravios. No digo que no existan, ¿me explico? Digo que no los alcanzo a ver en la exposición que hacen. ¿Dónde están los agravios? Y el derecho constitucional es claro al respecto. Te voy a dar o te voy a quitar la protección de la justicia federal
siempre y cuando, para que yo te ampare, vea, en principio, que haya agravios, y en segundo, que tengan el carácter de irreparables, ¿sí? Si no son irreparables o no existen, pues entonces, ¿dónde está la protección garantista, no? ¿Dónde está? No puede existir. Ahorita el decreto, a ver, veamos, hablamos de que los bienes o los objetos de que se están tratando de precisar en la exposición que hace el presidente de la República, son de seguridad nacional. Pero maestro, dice, y veámoslo, yo estaba analizando, me gusta meterme a investigar las cosas como son, y nunca encuentro que alguien me explique en lo que exponen qué cosa es seguridad nacional. ¿Sí? No, es que estos bienes, estas obras son de seguridad nacional. Espérate, para que yo diga si son o no son de seguridad nacional, necesito saber qué es seguridad nacional. Inclusive hay textos de eminentes autores en que hablan de seguridad nacional, pero se van en cuanto a lo que manifiesta o decide o realiza la Secretaría de Seguridad Pública. ¿Por qué? Porque ahora muy sonado con la nueva policía que iba a pertenecer a la Secretaría de la Defensa Nacional y que siempre se queda en civil, como es la policía, esta nueva la Guardia Nacional. Y entonces cuando se meten a lo que es seguridad nacional, sí, pero hablando desde el punto de vista penal, desde el punto de vista creativo y administrativo correlacionado con el derecho penal, pero aquí no, aquí seguridad nacional la estamos relacionando con el derecho civil y el derecho administrativo, y nadie le entra. Dicen, es que estos bienes son de seguridad nacional. ¿Qué es la seguridad nacional entonces? Porque yo la concibo y la encuentro y me meto ahí a la computadora, ustedes que la manejan excelentemente, y nos va a dar unos conceptos, una definición correlacionados con el sistema de seguridad pública. Pero seguridad nacional, ¿por qué seguridad nacional? Porque me transporta a personas que pueden estar sujetas en un momento dado a ser lesionadas, a trastocarles por principio de cuentas sus derechos humanos. Por eso es seguridad nacional. Es que el Tren Maya va a transportar y es necesario para que pueda atravesar todo eso sin que le pase nada a los pasajeros, hablando popularmente. Y por eso es seguridad nacional. Espérame. Estamos hablando de por qué es seguridad nacional el hecho de crear un medio de transporte, antes que decir las consecuencias que pueda tener si no lo creo, para qué lo creo, etcétera. Pero también tenemos nosotros un derecho, y que hace un rato lo platicábamos, doctora Sora, el derecho a saber qué se hace. Vaya, ese es otro matiz, otra área administrativa, que no sé por qué seguirse rasgando las vestiduras y duro en dar imágenes que no debían de existir en nuestro sistema político nacional. A ver, yo digo, es que los mexicanos tenemos derecho a saber qué está haciendo el presidente de la República. Número uno, por eso son los informes que debe rendir y que lo establece la Constitución General de la República cuando dice, infórmale a tu pueblo, a tu gente, qué cosa estás haciendo o qué hiciste durante este año, qué estás dejando pendiente, qué es lo que esperas realizar, más cuando hablamos del plan de desarrollo social, que ahí aparece. Si vemos, ojo, yo estaba también metido, maestro, si le ve ahí el plan de desarrollo social del 2018, no aparece ni el Tren Maya, ni aparecen los aeropuertos, no aparece eso, ojo. Y ahora sí ya están. Bueno, está bien, qué bueno que se hagan, pero dime qué estás haciendo. Ahora, como estás ocupando recursos del pueblo, ojo, no sean federales, estatales, no, son recursos del pueblo,
que tú los administras y que por eso se nombran federales. Bueno, tengo que derecho a saber si yo en un momento dado estoy cotizando para el erario federal o estatal, ¿qué están haciendo con mi dinero? Y eso sí, debe de hacerlo a través del Instituto Nacional de Acceso a la Información o inclusive vía directa a través de la representación que tiene el poder legislativo con nuestros diputados. Oye, mijo, tú eres mi representante, ¿o no? Sí. Ah, bueno, y fíjate que estoy dando dinero. Aquí estamos todos los que estamos cooperando, ¿no? Entonces, quiero que a través de tu personalidad, porque para eso te nombré, le pidas al señor presidente de la República, porque tienen facultades para hacer lo que comparezca, ojo. Entonces, dile que me venga a decir qué está haciendo, cuánto está invirtiendo y dónde está el dinero, cuánto me está costando, y si por eso me va a subir la canasta básica o por eso me van ciertos insumos, etcétera. Pero sí hay recursos, maestro. Yo siento que lo que pasa es que está sumamente politizado esto. La Cámara de Diputados sí le puede exigir que a ver, ven, comparece, como manda a los secretarios de Estado. Los secretarios de Estado, después de que da el informe al presidente de la República, establece fechas y todo, y le dice, comparece, informa lo que están haciendo, ¿sí? Lo que estás haciendo, ¿qué estás haciendo? Y es cuando tienen la oportunidad y el derecho de preguntar todos los diputados, inclusive los senadores, si quieren que comparezcan. Entonces, en primera, no nada más es el Instituto Nacional de Acceso a la Información, sino también el Poder Legislativo, y cuando nos preguntamos, ¿qué está haciendo la Cámara de Diputados, maestro? Que ellos están cruzados de brazos. Y máxime, si tienen mayoría del partido que cobija al Ejecutivo, pues difícilmente van a poder hacer un requerimiento o contravenir las iniciativas que él mande en cierta medida. O los de oposición que hagan algo, bueno, a lo mejor no se me da, pero que vean que estoy en eso, ¿no? Estoy llamando al señor, bueno, en el Instituto Nacional no se puede, yo sí, de acuerdo a la Constitución, quiero que vengas y me informes qué estás haciendo y dónde está mi dinero, y lo tienen que hacer. Ah, se trata de una obra, esa obra del Tren Maya, esas obras de los aeropuertos son de carácter público. Ah, y si son obras de carácter público, por eso tenemos la Secretaría de Obras Públicas, para decir al señor secretario, el presidente no va a venir, pero tú sí vienes, y dime, ¿estás enterado o no que están llevando a cabo el desarrollo del Tren Maya? ¿Estás enterado o no de que están construyendo los aeropuertos de Tulum, de Quintana Roo y demás? Ya sí estoy enterado, ahora dime cuánto cuesta, dónde está el dinero. Y te pido que me traigas aquí, dile a todos. Pero eso tampoco veo que lo haga la oposición, si se nos damos cuenta, maestro. Entonces, para concluir, yo siento, maestro, que en realidad, vamos a lo que tú decías inicialmente. ¿Qué es lo que decía? Que es asunto de no terminar, porque ahorita ya va el decreto. Como bien lo apuntaba el doctor Pimentel, contra ellos puede haber varios recursos, no nada más uno, de carácter constitucional, impugnarlo. Y mientras eso se resuelve, que va a ser dentro de medio año, un año, porque mínimo, no son de mayor prioridad, ni está lesionando derechos de suma urgencia, de atención de suma urgencia, pues ahí lo pueden tener, y mientras se fabrica otro. Así es. Y al rato vamos a terminar en lo que ya vimos, las movilizaciones sociales, para que venga aquí un grupo de personas y le grite a la Suprema Corte barbaridad y media, para que venga otro grupo preparado por los ministros y le griten al presidente barbaridad y media, porque ahí vemos en las redes sociales lo que se dice y lo que no se dice. Entonces, esto está politizado, doctor, y como bien lo apuntaba, para concluir, vamos a seguir, mientras la política siga inmersa en lo jurídico, vamos a seguir con este sistema, y creo que para que se dé fin a la integración del Instituto Nacional de Acceso a la Información, nos cuelga como un año, porque hay recursos.
Así es. Gracias, mi querido doctor Vito, pues ha sido muy amplia, pero además muy puntual esta explicación que nos revela y la muy delicada situación en la que nos encontramos a raíz de este decretismo que ya se ha vuelto una forma de poder, en cierta medida, desestimar las decisiones de la Suprema Corte con relación a la constitucionalidad de los actos del Poder Ejecutivo e incluso de la legislación emitida por el Congreso de la Unión. Vamos a ir a un pequeño corte promocional, pero las y los invitamos a que se siga quedando con nosotros. Aún tenemos más en esta noche de debate, análisis a fondo. Les recordamos que el tema de esta noche, el decreto presidencial respecto de las obras prioritarias del gobierno federal. Estamos analizando los alcances y evidentemente el impacto que tiene desde la óptica esta pugna muy notoria que advertimos todos y todas desde el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo. No le cambie, quédese con nosotros, regresamos en un momento más. En la Universidad de Jalapa buscamos una educación integral. El deporte es parte fundamental. Nuestros jaguares y nuestras jaguares dejan todo en la cancha. Y este espacio es espacio para ustedes. Espacio Jaguar, a partir de febrero, todos los lunes a las 5:30 de la tarde, a través de Acrópolis Multimedios y las redes sociales de nuestra universidad. Soy David Silva y te espero todos los lunes en Espacio Jaguar. Saca la garra, saber para trascender. Escuela de Fútbol Jaguares UX, categorías para niñas y niños nacidos a partir del 2018, ambiente único, entrenadores calificados y servicios médicos adicionales, 2 canchas de pasto natural rodeadas de áreas verdes y un amplio estacionamiento. Entrenamos lunes, miércoles y viernes de 5 a 7 de la tarde. Informes en Paseo del Pedregal número 3, fraccionamiento Pedregal de las Ánimas en Jalapa, Veracruz. Teléfono 2281-7244-69. ¿Estás listo? Tenemos un lugar para ti. Saca la garra. Escuela de Fútbol Jaguares UX. Ya estamos de regreso, estimadas y estimados cibernautas. Muchísimas gracias por continuar con nosotros en esta noche de debate, análisis a fondo con el tema el decreto presidencial que blinda las obras prioritarias del gobierno federal. Y tenemos como invitados al doctor Raúl Pimentel Murrieta, magistrado en retiro del Poder Judicial del Estado de Veracruz, y al doctor Vito Lozano Vázquez, presidente del Colegio del Foro de Abogados del Estado de Veracruz. Y antes del corte comentábamos precisamente cuál era esta temática que gira en torno a este decreto, si ya se volvió una práctica constitucional totalmente deliberada para eludir el mandato de la Suprema Corte respecto de la inconstitucionalidad de los actos del propio Poder Ejecutivo. Pero ahora vamos a ver si tenemos en el sistema jurídico mexicano posibilidades de combatir este decretismo como una forma de eludir esa responsabilidad constitucional. Doctor Pimentel Murrieta, ya se levantaron muchas voces. El INAI tratará de buscar la vía de la repetición del acto reclamado, que como ha dicho usted muy acertadamente, no es procedente, es un nuevo acto de autoridad, eso es totalmente claro. Se tratarán de buscar amparos por las empresas y con ciudadanos afectados por las obras, que ya no es procedente porque son de seguridad nacional. Entonces, si todas las puertas se están cerrando a raíz de este decreto para poder exigir información sobre las obras o en un momento dado paralizarlas
por efectos de contravenir disposiciones normativas, y si todo esto no lo podemos hacer gracias a este decreto, y la Corte tarda muchísimo en revisarlos y poderlos desestimar o anular, ¿qué solución jurídica le queda a las y los ciudadanos para solicitar información, para defenderse de las afectaciones de estas obras o para en un momento dado combatir este decreto, o estamos en presencia de un vacío normativo? No, desde luego que no hay vacío normativo porque existe la Constitución y la norma que regula todas las actividades, ¿no? Lo que hay que buscar es los distintos mecanismos. Empezaría por informar al auditorio, porque hemos hablado de repetición de acto reclamado, pero a lo mejor haya quienes no lo entiendan de manera precisa. Repetición de acto reclamado no es otra cosa más que volver a realizar aquello que ya fue prohibido. Es decir, si la Suprema Corte dice se concede el amparo para que esta persona salga en libertad porque es declarada inocente, no podría un juzgado volver a dictarle una sentencia condenatoria diciendo, bueno, te concedo el amparo por esto, pero ahora te vuelvo a poner la misma pena. Eso sería repetir el acto reclamado, un acto que ya fue declarado inconstitucional y se repitiera. Por eso comentábamos en principio que no hay una repetición de acto reclamado. El segundo aspecto, la Ley de Seguridad Nacional fue creada con un fin específico, proteger a la nación de determinadas afectaciones que pudiera sufrir. En el año 2005, Vicente Fox fue el que creó la Ley de Seguridad Nacional y sigue vigente, es la que no ha sido reformada. Y dentro de ella, para que el auditorio lo comprenda muy bien, en su artículo 3 dice específicamente qué es la seguridad nacional, porque hemos estado hablando, y el doctor Vito de manera muy atingente dijo, bueno, se habla de seguridad nacional, pero ¿qué es? El artículo 3 dice, para efectos de esta ley, por seguridad nacional, se entienden las acciones destinadas de manera inmediata y directa a mantener la integridad, estabilidad y permanencia del Estado mexicano. Esto ya es un punto, dice, bueno, lo que hay que buscar es la integridad y la permanencia del Estado mexicano, que no se vea afectado el Estado. Y luego nos dice cuáles son las causas por las que se puede ver afectado. Dice, lo primero que tiene que ver es la protección de la nación mexicana frente a las amenazas y riesgos que enfrente nuestro país. Es decir, los riesgos que el país tenga en relación con otros entes internacionales. La preservación de la soberanía e independencia nacionales y la defensa del territorio. Nos está hablando del concepto de que el Estado mexicano no puede ser invadido o afectado por terceros, tiene una soberanía. El mantenimiento del orden constitucional y el fortalecimiento de las instituciones democráticas de gobierno. Cuarto, la defensa legítima del Estado mexicano respecto de otros estados o sujetos de derecho internacional. Y quinto, la preservación de la democracia fundada en el desarrollo económico, social y político del país y sus habitantes. Es decir, ¿qué está buscando la seguridad nacional? La protección del Estado mexicano, pero no nos puede llevar a que digamos que todo es seguridad nacional, ¿no? Si nosotros lo ubicamos en el contexto, vamos a pensar de la Universidad Jalapa, y que pudiera emitir un decreto, ¿verdad? Que esto no existe, pero ficticiamente, y en el cual dijera, la Universidad Jalapa se declara con un principio de seguridad estatal, y por lo tanto no puede dar información alguna. Y le dirían, oye, momento, no puede ser de seguridad estatal el que me digas cuántos alumnos tienes, que me digas cuántos catedráticos existan, que me digas cuál es el costo de la inscripción y los pagos de mensualidad. A lo mejor pudiera ser de seguridad o de secrecía el que me puedas decir los programas internos que desarrollas, las sesiones que celebran para los fines de la reglamentación interna de la institución. O sea, hay cosas que sí pueden ser de secrecía o de absoluto interés solamente de la universidad, pero hay cosas que son de un interés general. Entonces, si hacemos un tren, el Tren Maya, bueno, el Tren Maya en principio tendríamos que ver cuál es la seguridad nacional. Que yo le pregunte a la dependencia, oye, ¿quiénes son las empresas principales con las que has contratado? ¿Verdad? ¿Cuáles son los costos de esas empresas? Dime el tiempo en el que se va a desarrollar el trabajo y dime la finalidad específica del trabajo. Pues eso no es de seguridad nacional, ¿no? Desde luego, se trató de blindar y en el decreto que acaba de emitir el presidente de la República, pues de manera muy puntual trató de decirnos por qué es una seguridad nacional. Y nos dice, por ejemplo, en tratándose del Tren Maya,
Dice, México, al ser uno de los países con mayor extensión territorial y el 11º país más poblado del mundo, se encuentra expuesto a múltiples riesgos y amenazas, como pueden ser, entre otros, los flujos migratorios descontrolados, el crimen organizado, la corrupción gubernamental, el cambio climático, los fenómenos perturbadores, el colapso de instituciones estratégicas o de infraestructura crítica de la información y problemas frontera sur y norte, porque nos dice que pueden trasladar droga u otro tipo de cosas de Guatemala especialmente, que es con el que tenemos aspectos limítrofes. Bueno, este es podríamos decir, el tamiz o la recubierta bajo la cual nos dice, oye, es que esto es de seguridad nacional, ¿verdad? Pero dentro de eso nos dice, bueno, pues como es de seguridad nacional esto, también el corredor transísmico debe ser de seguridad nacional, y también se deben de ser de seguridad nacional los aeropuertos de Cancún, el aeropuerto de Campeche, el de Oaxaca, el de Chiapas, porque guardan una relación directa, que está haciendo un blindaje absoluto. Pero si nosotros retomamos lo que se dijo, no es esa la seguridad nacional. El fin de la ley, creada en el 2005, fue otro, fue proteger al Estado mexicano, pero de cuestiones o aspectos de invasiones extranjeras, de la pérdida de su soberanía o el rompimiento de su democracia. No estamos en ninguna de esas hipótesis, pero eso es lo que tendría que analizarse. Bien, ¿por qué se desarrolla esto? Porque la ley de amparo establece que la suspensión no procede contra actos de seguridad nacional. Si yo emito el decreto y digo todo esto es de seguridad nacional, aunque promuevan un amparo, aunque promuevan una controversia, cualquier otra, no va a proceder la suspensión. Dice, bueno, será en el fondo que declare la inconstitucionalidad, pero mientras ganamos tiempo. Y en razón de ese tiempo, por ejemplo, tendríamos que ver, bueno, si lo que se busca es la transparencia, y nos dice el actual gobierno, que él es claro y pristino y que todos los días rinde información y que está en la mejor disposición de darle a la opinión pública el conocimiento de todo, pues ¿por qué ocultar este tipo de cosas? ¿Verdad? Que nos diga exactamente cuánto cuesta, por qué se duplicaron los trabajos, por ejemplo, en Dos Bocas, que había un presupuesto y luego fue casi al doble el costo del mismo. Bueno, tendría que haber una explicación, pero si lo pongo de seguridad nacional, lo blindo. Y si algún día declaran la inconstitucionalidad y me ordenan que lo rinda, pues ya pasaron los procesos electorales y ya pasó todo. Es decir, en este momento los cuestionamientos que yo pudiera tener, pues los protejo, y cuando se tengan que dar ya será después. Por ejemplo, ahorita la Corte, cuando habló de los efectos, al declarar la inconstitucionalidad, los discutió ampliamente y dijeron, oye, pero no puede tener efectos retroactivos, es de aquí en adelante. Quiere decir que todo aquello que ya se negó o que ya se resolvió, pues no podrían obligar a que se diera, porque en ese momento no estaba resuelta y declarar la inconstitucionalidad de la norma. Entonces, yo insisto que esto está bien elaborado, es gente calificada, y que finalmente, desde luego, ponderó todos los aspectos, vertió razones que pueden ser no del todo ortodoxas, pero finalmente dice, bueno, pues aquí está mi fundamentación y mi motivación. Si no estás de acuerdo, impúgnamela y ya que la autoridad diga. Pero no lo está haciendo nada más como un capricho, como una forma de decir, esta es seguridad nacional. Está dando una serie de argumentos, unas bases, y está jurídicamente sustentado. Que sea inconstitucional, eso será otra cosa que tendrá que declarar la Corte. Ahora, en razón de esto, ¿para qué lo hizo? Bueno, la primera norma, el acuerdo que fue declarado inconstitucional, decía que se declaraba de seguridad nacional y se tendrían que dar todos los permisos provisionales para los trabajos y que tendrían un año para regularizarlos. ¿Qué significaba? Que si mañana teníamos que abrir un acueducto o hacer alguna cosa, no me podrían negar el permiso. Tenían 5 días para dármelo y de no dármelo habría una afirmativa tácita. Entonces tendría yo ya la factibilidad de realizarlo. Concretamente dijo, no me paren la obra. Desde el primer momento hay permisos provisionales. Oiga, ¿por qué no traes documentos? No importa, ¿verdad? Esta es una obra de seguridad nacional y me la tienes que autorizar. Y era trabajar. ¿Qué impedía? Bueno, que había grupos, por ejemplo, los grupos mayas o grupos étnicos que de alguna manera sufrieron con afectación de la ecología, la flora o la fauna, que aunque se quisieran ir al amparo o quisieran realizar algún acto, pues no iba a prosperar en ese momento porque no se iba a suspender, la obra seguía. Y cuando yo lo gane, pues la obra ya está terminada y me van a decir, oye, pues ya el acto está consumado. Sí, es cierto, era inconstitucional, sí, pero ya hice la obra, pues eso ya no tiene ningún sentido. Ese es el sentido del blindaje, por eso yo sostengo que esto jurídicamente está bien calculado, diciendo, bueno, Corte, me derrotas en uno,
pues hago otro de una manera diferente y me tendrás que volver a derrotar. Pero de aquí a que lo resuelvas, pues pasará mucho tiempo. Pero finalmente el objetivo podría ser interesante, decir, bueno, para que las obras no se paralicen, pues eso sería correcto. Segundo lugar, para incrementar el aspecto del sector turístico con el Tren Maya, pues también sería algo interesante. Lo que es cuestionable no es que hagan las obras, lo que es cuestionable es que no se dé la transparencia y el acceso correspondiente. Bueno, si yo voy a construir este edificio, pues ¿por qué voy a ocultar las bases, ¿verdad? Los diagramas o proyectos bajo los cuales lo realicé y el costo del mismo? Pues eso lo puedo dar. Lo que no puedo decir es que a lo mejor dentro del edificio, en la parte interior, yo tenga que hacer una caja de seguridad para guardar los valores. Esa sí no voy a decir dónde está. Eso sí sería de seguridad. Pero decir que voy a adquirir un terreno y que voy a construir en él, pues eso debe ser del dominio y conocimiento público. Creo que es el cuestionamiento y es lo que nos deja la duda de decir, bueno, ¿por qué si tú hablas de la transparencia, pues por qué lo blindas y no lo das a conocer? Si esto es tan simple y tan provechoso para la nación y genera tantos beneficios económicos como dices, pues apertúralo y que todo el mundo lo sepa. Ese es el primer concepto. El segundo, en el cual estamos equivocados, es que si el Poder Ejecutivo y el Congreso de la Unión elaboran las normas correspondientes para vivir en un Estado de Derecho, no pueden violentarlo. Es decir, no puede ser que alguien se constituya en la Suprema Corte, lleve ataúdes y haga una serie de cosas, porque eso riñe con el Estado de Derecho. Es decir, ¿quiénes son los que se manifiestan normalmente? Pues los grupos disidentes, ¿verdad? Estaban los 400 pueblos que se manifestaban, pero el Estado mismo manifestarse contra otro órgano del Estado, pues eso me parece extremadamente grave. Es decir, eso no puede ser. Si vivimos en un Estado de Derecho y los ministros se equivocaron, si 8 ministros se equivocaron, bueno, tengo un juicio político en contra de ellos. Voy a demostrar que interpretaron equivocadamente la Constitución, que no cumplieron con las funciones que tenían a su cargo, y dentro de esto hubo violaciones graves y habrá un juicio político, la separación y en su caso la consignación. Tendré una vía administrativa y una vía penal, pero tendré que demostrarlo a través de un concepto de un Estado de Derecho. No puede ser que la violencia genere que haya ese tipo de actos que van a traer otra violencia. Y entonces ahora resulta que dicen, bueno, pues hacemos una manifestación, bloqueamos la Suprema Corte, y la Suprema Corte, en un principio de contradicción, dice, bueno, pues ahora este sábado que viene, o domingo creo, voy a hacer también otra manifestación para decirle a la gente que está conmigo. Pues estamos rompiendo el Estado de Derecho. O sea, no se trata de que hagamos manifestaciones y grupos por todos lados. Se trata de que respetemos las normas. O sea, hay 3 poderes, hay una división y autonomía de cada uno de ellos. Y bueno, si yo hice una ley y la Corte me la declara inconstitucional, yo estoy obligado a respetarla, porque esa es la función de ellos, interpretar la Constitución y declarar la que es inconstitucional. Tendré la obligación de respetarla y tendré que buscar otros mecanismos, pero no puedo ejercer actos que de alguna manera reprueben o violenten aspectos de esa naturaleza. Hablar mal, por ejemplo, de la Corte implicaría decir que entonces un órgano de los nuestros no está cumpliendo con las funciones correspondientes y eso va en detrimento del propio sistema gubernamental, porque el sistema gubernamental no es el Poder Ejecutivo ni el Legislativo, son los 3 poderes, ¿verdad?, que representan al Estado mexicano. Si yo hablo mal de uno de ellos, automáticamente estoy descalificando a todo el Estado. Esto no puede ser así, como tampoco puede ser lo de decir, bueno, pues ahora que los ministros sean electos de manera popular, no es ese el mecanismo, porque no se trata de un aspecto de democracia. Ellos van por un aspecto de probabilidad, de responsabilidad y de capacidad profesional. Y entonces ahora puede ser que cualesquiera diga, pues yo quiero ser ministro, vamos a pensar, no sé, ahorita las que acaban de ganar la medalla de oro en el nado sincronizado, diga, pues ahorita esos son unos personajes, bueno, pues que participen, ella es licenciada en Derecho y exministra porque ganó la medalla de oro y el público la respalda. Ahorita Tupperware le dijo que la va a apoyar con los aspectos de las giras y demás. Bueno, pues ella que gane. Eso no puede ser, no puede ser ministro alguien por elección popular, porque entonces, pues hace muchos años, un Cantinflas, un Fernando Valenzuela, un Hugo Sánchez, pues hubiera llegado a ministro y a presidente de la Corte, porque tenía el mayor sector de popularidad. Cosa que sí ocurre en el Legislativo, donde han llegado
personajes de la farándula y grandes comediantes y grandes empresarios, futbolistas y de todo. Y Ana Guevara. Sí. Y Ana Guevara. Claro, llegamos a extremos, por ejemplo, de que participó quería participar para la delegación en el Estado de México, un luchador, Tinieblas. Digo, no, pues yo voy a participar, y se registró. Y le dijeron, pues tiene usted que quitar la máscara. Ah, no, porque yo soy conocido con la máscara. Oiga, pues no puede usted ir enmascarado a despachar, ¿verdad? Y entonces finalmente retiró su solicitud de candidatura. Pero a esos extremos llegamos. Soy popular, pues si eres popular pero enmascarado, quítate la máscara y demuestra como ciudadano quién eres, ¿no? Entonces me parece que estamos tergiversando todo el Estado de Derecho con una afectación a la sociedad y dándole aspectos disímbolos que de alguna manera crean un estado de incertidumbre, de inquietud, y nadie sabe ya qué pasa, nadie sabe si esto es constitucional, si no es constitucional, nadie sabe si la Corte está actuando bien, está actuando mal, pero finalmente en un Estado de Derecho a cada uno debe respetársele sus funciones. Si el Ejecutivo emite un acuerdo o emite un decreto, es su función y es correcto lo que está realizando. Si el Congreso emite una ley, es correcto que lo haga, cualquier ley que él pronuncie, siempre y cuando sea mayoritaria y cumpliendo con la reglamentación correspondiente. Es adecuada, para eso están. Y si la Corte declara la inconstitucionalidad, esa es su función, ver si la norma se apega a la Constitución o no se apega. Entonces lo único que tenemos que hacer es a cada quien respetarle su investidura, su función, y con eso sí viviremos en un verdadero Estado de Derecho. Pero no puede ser que los mismos órganos, de alguna manera, se cuestionen diariamente, se digan una serie de cosas, como también se equivocó la presidenta de la Suprema Corte cuando manda unos mensajes por WhatsApp, ¿verdad?, al presidente del Congreso, de la Cámara de Senadores, y dice, oye, es que me estás amenazando. Pues no era una amenaza, pero simplemente no era el mecanismo. La presidenta de la Corte no puede mandar un WhatsApp y decir, oye, en conciencia podrás ver a tus hijos por lo que resolviste. Eso no lo puede hacer. Es decir, su función de ella es apegarse a derecho, a la normatividad y a la constitucionalidad. Entonces me parece que son una serie de errores que traen una desinformación absoluta para la sociedad mexicana. Ojalá y todo esto se corrija por el bien del país. Gracias, doctor. Y decía usted, entre pues toda esta gran explicación que nos proporciona a los televidentes, destacaba dos cuestiones muy interesantes. El riesgo del decreto, bueno, tiene que ver con blindar el acceso a la información, y segundo, bueno, también lo mencionaba usted, este potencial que se tendría respecto de la postura de legisladores, respecto de la postura, y yo le abonaría algo más. Ahora, y usted mencionaba muy acertadamente, bueno, estas obras pueden ser benéficas para la sociedad, pero ¿qué va a pasar cuando haya decretos que perjudiquen a la colectividad? Y que digan que son de seguridad nacional. Y que son de seguridad nacional, y que ahora nos van a subir los impuestos porque es algo de seguridad nacional, o porque ahora se van a expropiar todas las propiedades de las grandes empresas porque es de seguridad nacional. Y entonces ese es el gran riesgo de estarle dejando cada vez una cancha más amplia y autónoma al Poder Ejecutivo sin un contrapeso real, porque eventualmente esto pudiera revertirse en decisiones que causen un impacto negativo a la sociedad. Y si no se frena ahora esta forma de burlar la constitucionalidad de los actos, podemos correr el riesgo de que en cuanto haya uno que sí nos afecte, entonces no vamos a tener nada que hacer, y eso sí sería delicado. Pero, adelante. Sí, claro, porque podríamos llegar a casos extremos, hipotéticos, son casi imposibles, pero ¿qué pasaría si dijeran, bueno, como el fentanilo se está vendiendo mucho en los Estados Unidos, pues vamos a establecer que el comercio en México sea legal, porque de alguna manera nos permite crear divisas, y vamos a señalar que es legítimo y permitido la fabricación y la exportación de fentanilo, y lo ponemos como principio de seguridad nacional porque nos brinda un apoyo o crecimiento económico para el país. Y entonces estaríamos hablando de una droga sintética que afecta a todo mundo, que está siendo rechazada mundialmente, y que ahora diríamos, como es de seguridad nacional, ya no la puedes tocar,
O sea, podríamos llegar a extremos de esa naturaleza. Insisto, la finalidad de la seguridad nacional era la protección del país, la protección de su democracia y su seguridad. Estoy totalmente de acuerdo que haya una ley de seguridad nacional. No le podemos preguntar al ejército cuáles son los operativos que tienen para combatir la delincuencia organizada, en qué lugares o sectores tiene distribuidos a sus elementos y cuáles son los programas a futuro que tiene. Eso estoy correctamente de acuerdo, que es seguridad nacional, no podemos darlo a conocer, pero que eso nos lleve al extremo de que no podamos saber, preguntar cuándo va a terminarse la obra, no, porque es de seguridad nacional. Oye, eso no es seguridad nacional, es un programa en el cual me tienes que decir que la iniciaste en este año y que lo vas a terminar en 2 años. ¿Y cuánto está costando? ¿Y cuánto está costando? ¿Y con qué empresas? ¿Y qué tipo de licitación hiciste? Porque esa es la transparencia. Claro. Y como decía atinadamente el doctor Vito, si son nuestros impuestos, son nuestros pagos, si es nuestro dinero, lo menos que tiene todo ciudadano es derecho a saber cómo está invertido. Totalmente de acuerdo. Doctor Vito Lozano, vemos ya esta encrucijada, este bucle de decretos, y vemos que jurídicamente por el momento tenemos ciertas limitaciones al estar encuadrado esto bajo un esquema de seguridad nacional que también, lo decía usted hace rato, no se justifica, lo explicaba en una lectura cabal de la ley el doctor Raúl Pimentel. Pero entonces, ¿qué podría hacerse en este caso ya bajo una estrategia jurídica o eventualmente un reformismo que necesitemos? Porque ya esto nos reveló una debilidad del sistema jurídico, que se pueden emitir decretos y con la lentitud en que la Corte los resuelve o con la repetición disfrazada del acto reclamado bajo el cobijo de un nuevo acto, pues nunca vamos a terminar. Aquí ya se reveló una gran debilidad. Decía el doctor Pimentel, traen grandes asesores que revisaron muy bien la ley, se dieron cuenta cuál era esta debilidad y la aprovecharon bastante bien porque es jurídicamente correcto. Entonces, ¿cree usted que hay alguna solución? Por ahí se mencionaba ya en en unas mesas de análisis, si ampliar el espectro jurídico de la figura de la repetición del acto reclamado. Usted hace rato mencionaba los amparos de a pie, los que promueven los particulares. Te dan un amparo para efectos y ¿qué ocurre? Con libertad de jurisdicción, emítele otro. Y te dice exactamente lo mismo, pero le cambia las palabras. Y entonces tú quieres argumentar repetición del acto de reclamo y te dice, no, es un nuevo acto, vuélvete a amparar. Entonces es el amparo del amparo. Aquí pasa algo lo mismo, igualito. Dice, bueno, este era acuerdo, ahora lo hago decreto. Aquí dije que todas, aquí nada más menciono 5, pero la naturaleza es la misma. Es coartar el acceso a la información de obras de interés colectivo, pero públicas. Entonces, ¿cree que pudieras hacer alguna solución, alguna reforma, algo que nos permita escapar de este bucle y sobre todo de esta cuestión que ha servido como herramienta para el Ejecutivo para, en cierta medida, desestimar las decisiones del Poder Judicial? De inicio, bueno, pues comparto lo que decía el doctor Pimentel y creo que todos estamos de acuerdo. Nuestro Estado de Derecho está totalmente quebrantado. Ya nuestro Estado de Derecho, ya no sabemos ni qué norma es la que se debe de aplicar, ni cuándo se debe de aplicar, ni quién la debe de aplicar, porque con la Constitución ya en sí solamente le quedaban 21 artículos reales de la de 1917. Ahora resulta de que con tantas y tantas modificaciones ya la Constitución se ve muy rebasada. ¿Por qué se ve muy rebasada? Porque le pasa lo de los semáforos a medianoche, nadie la respeta ya. Viene la Suprema Corte y emite una resolución y dice a determinada dependencia la tienes que cumplir. Pero fíjate que voy a interponer otro recurso. ¿Cómo que otro recurso? Sí, para no cumplirla. Pero no es el ámbito, ese es el problema, no es el ámbito de tratar de defender un hecho o hechos que traigan algún beneficio a la sociedad. Ese es el problema mayor que tenemos ahorita. No, la voy a defender porque la dictó porque esa norma, ese acuerdo, lo dictó el doctor Vázquez Azuara, y que el doctor Vázquez Azuara es el presidente de la Suprema Corte y yo soy el presidente del Poder Ejecutivo.
Y nada que diga el doctor Azuara. Y el doctor Azuara dice, pues allá te voy, Vito. Entonces también lo que tú digas no se va a aprobar. Y los que deben de defender esto, es lo más triste, doctor Azuara, los que deben de defender el Estado de Derecho y ver que prospere, no saben ni cómo hacerlo ni qué hacer. Efectivamente, la interrogante que hace es en el sentido de que qué es lo que se puede hacer. Yo hace un rato les decía, bueno, ¿cuál es el objetivo principal que estamos ahorita buscando? ¿Qué es lo que queremos? Nosotros los ciudadanos, nosotros los justiciables. Lo que queremos es que nos transparenten las obras que se están haciendo y cuánto cuestan y que nos digan en pocas palabras dónde está nuestro dinero. No, ya no nos interesa si Juana está peleada con Mario, si Mario está peleado con María, etcétera. No, allá que sigan con sus pleitos, que antes nosotros decíamos en los juzgados cuando teníamos ese molino de Nixtamal, ¿no? Ya que le sigan con sus pleitos. Pero a ver, ven tú, mi diputado, yo quiero saber qué se está haciendo, tú eres mi diputado federal, te estoy pagando bien porque estés ahí, no importa del partido que sea, no importa a dónde pertenezca, lo cierto es que yo te nombré y yo quiero saber y a ver, ¿no viene la persona? Sí, ¿de qué carácter es esa obra que se está haciendo? Pues es de orden público, la obra es de orden público y por lo tanto pertenece al conocimiento y determinación de obras públicas. Entonces, yo tengo una comisión tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senado. Llámame al secretario de Obras Públicas que venga y que me diga en un momento dado, ¿no? Que me diga qué obras se están haciendo y cuándo están costando, dónde está. Porque jurídicamente, doctora Azuara, jurídicamente ya no nos da, ¿por qué? Porque ¿qué van a decir con el acuerdo? Dice hace un momento atinadamente el doctor Pimentel, es que un acuerdo no puede considerarse ni lo van a tener como una repetición del acto reclamado. ¿Por qué? Porque ahora es un decreto. Y cuando venga el decreto ese, ya rápido, va a volver a hacer otro acuerdo. Como yo tengo en tu casa llamada Suprema Corte a Petra, que es la que me dice qué está pasando, ya van a sacar en contra tuya, una resolución. Ahora llamo al doctor Pimentel, ya, mete, y fabrica el otro decreto. ¿Y cuál es el otro decreto? Es que no, ahora sí ya entendí lo que es seguridad nacional. Y fíjate que ya es un arma protectora de los mexicanos el Tren Maya, porque a través de ello ningún mexicano se va a atrever a transitar y atravesar todo el istmo, que ahorita todas las vías que están hechas para el Tren Maya, y menos con la alta delincuencia. Entonces, ahora sí, de seguridad nacional, porque nos lo piden las gentes, que les ponga yo un medio de transporte, que cuiden su vida, que le permitan transportarse, trasladarse de un lugar a otro, y que cuiden sus vidas. Y la vida sí es un derecho humano tan importante. Ahora sí es de seguridad nacional, voy a crear un arma para protegerlos a ellos, que se llama el Tren Maya. Y al rato le inventamos otra cosa y ahí viene. Mientras llega el 2024. Eso es todo, la cuestión política. Y se terminan las obras. Y terminándose las obras, pues ahora sí, infórmale o no infórmale, o esto o lo otro. Pero poco se discute, poco se habla y poco se pone atención a veces de lo que informa el presidente de la República. Y eso la culpa no la tiene él. Porque aquellos que están ahí, que son nuestros representantes, aquí están, deben de analizar, a ver, señor, en esto faltó esto, en esto faltó lo otro. ¿Y por qué manda a todos sus secretarios de Estado? Dijeran ellos en la glosa del informe,
Pues los manda precisamente para que expliquen las dudas que tienen acerca del informe presidencial. ¿Pero qué hacen? Que a ver quién se anote y a ver quién se anota, y generalmente se anotan los que van a aplaudir. Que todo muy bien, señor secretario, muy bien. Ya el señor secretario por órdenes, mañana citados todos a comer. No se oye algo que, como decía el doctor Pimentel, oiga, si usted no me informa y esto, hay principios, porque sí lo puede hacer de pedir y no se lo pueden negar, el establecimiento de un juicio político. ¿En contra de quién? Del que no me está informando lo que yo le estoy pidiendo. Y vemos que la vía entonces legal más sería la vía política, la que usted comenta, es decir, agotar ese pequeño grupo de oposición que todavía subsiste en el Congreso, buscar que resista el Poder Judicial y eficientar evidentemente los procesos para resolución de este tipo de asuntos que son de interés colectivo. Porque de entrada mirar una estrategia planteada por la norma para desestimar estos acuerdos y decretos por una vía distinta a los medios de control constitucional es muy complicado. No, y además, doctora Suara, veamos nosotros, el Poder Legislativo está a la expectación, como todo buen público, en un teatro. Aplaudir mientras aquellos se golpean. Dale, dale, y dale, y dale, y dale. Oye, fíjate que pues los golpes bajos fueron estos. Ahora te voy a preparar otro para que tú le pegues arriba. Procura darle para que pierda los ojos y ya no viéndote antes. Perdidos completamente, porque están para cuidar precisamente el Estado de Derecho, protegerlo. Al proteger el Estado de Derecho, a cuidar el Estado de Derecho, nos protegen a nosotros. Y nosotros ahorita, ¿qué protección tenemos? ¿Qué cuidado tenemos? ¿A dónde vamos? ¿Qué hacemos? Por ejemplo, tenemos nosotros miles de amparos, de juicios de amparo no resueltos, porque la Suprema Corte está ocupada en otras situaciones, que se pudiera decir más importantes, pero la pregunta sería ¿para quién o para qué? ¿No? Entonces, sí hay otras vías, doctor, atendiendo la pregunta, sí hay otras vías, pero son las vías políticas, las vías que establece la Constitución y la reglamentación, porque cuidado, ahorita es el decreto, como bien lo decía el doctor Pimentel, pero ya están elaborando un reglamento en el que van a volver a blindar ese tipo de obras. Y ahora va a ser un reglamento, claro, y lo van a sacar. Y contra ese reglamento, ahí nos vamos, porque no han sacado el reglamento, ahorita nada más el decreto, pero como todo decreto tiene reglamento, al rato sacan un reglamento, con otras circunstancias, con otros aspectos, otros conceptos, usando quizás la misma o una metodología diferente, una técnica diferente, y lo vuelven a blindar, y ahí te vas. Entonces, no, ya dejemos eso. La vía, es mi criterio, es la política. La más efectiva, la más efectiva y la más rápida, que es el propio Poder Legislativo, que es la Cámara de Diputados. Muy bien, mi querido doctor Víctor Lozano, muchas gracias también por este valioso aporte. Estimados cibernautas, pues hemos llegado al final de esta noche de debate, análisis a fondo. Les agradecemos la gentileza de haber permanecido con nosotros a lo largo y ancho de esta hora de programa, donde siempre procuramos tener los temas de mayor actualidad, siempre con la opinión de expertos, pero al final la mejor opinión la tienen ustedes, así que les recordamos que estamos a su disposición en esta modalidad de noche de debate que transmitimos los jueves a las 19 horas. Mándenos sus mensajes, puntos de vista, comentarios, opiniones en torno a los programas que se van generando y a través de WhatsApp, de Messenger, a través de la propia plataforma de Facebook Live en la transmisión que se formula de este programa o incluso por mensaje privado a los directivos o a los conductores. Mándenos sus puntos de vista y nosotros les estaremos dando lectura en cada programa. Así que muchas gracias por la gentileza de su atención y vamos a cerrar, como ya es costumbre, con las conclusiones a cargo de nuestros invitados. Así que, doctor Raúl Pimentel Murrieta, ¿con qué cerraría usted esta noche de debate, análisis a fondo? Pues yo cerraría pidiéndole a todos los servidores públicos que verdaderamente atiendan a la función que desarrollan y que no es otra más que la preservación de la paz y la estabilidad social, cumpliendo estrictamente con las normas jurídicas en beneficio de una sociedad.
Es decir, en lugar de estarse desgastando y atacando entre sí, respetando cada uno la función que tiene. Y dentro de ella también admitir que la Suprema Corte de Justicia está siendo emblemática en el contexto del respeto a la Constitución. Desde luego 8 ministros, 3 de ellos cuestionables sus decisiones. Hubo una de ellas que en la sesión todavía dijo, pero esto solamente nos obliga entre partes. Dijo, ¿cómo va a ser esto? O sea, es muy grave que un ministro no sepa que cuando se declara la inconstitucionalidad de una norma, sus efectos son generales. Esto me parece extremadamente grave, en principio. Y en segundo lugar, desde luego, señalar que no se trata de que se hagan muchas normas, sino de que las normas se hagan bien, ¿verdad? Montesquieu hace muchos años dijo, cuando se hacen tantas leyes, nadie está seguro de no morir ahorcado. Entonces, hagamos menos leyes, pero hagámoslas bien y lo hagamos en bien de la sociedad mexicana. Muchas gracias, estimado doctor Raúl Pimentel Murrieta, como siempre, por la brillante intervención, sus conclusiones y habernos acompañado esta noche de debate. Doctor Víctor Lozano Vázquez, ¿con qué cierra usted esta noche de debate, análisis a fondo, como un mensaje para nuestras y nuestros televidentes? Pues haciendo votos porque ya se pongan a trabajar las cámaras, tanto de diputados como senadores, de acuerdo a su propia ley interna, su reglamentación interna que tienen, con sus obligaciones y sus facultades, y creo que esa es la vía más expedita, rápida, para obtener un resultado positivo del objetivo que ahorita se busca. ¿Cuál? Tener la información de qué está pasando con esas obras, cuáles son las obras y cuánto están costando. Y eso lo tienen la facultad los señores diputados para llamar a los servidores públicos correspondientes y decirles, venme a informar y dime. Si no lo hacen, ellos mismos les pueden instaurar el juicio político y entonces destituirlos definitivamente, porque así lo dice la propia ley del Poder Legislativo. Entonces, ojalá y se pongan a trabajar ya las fracciones parlamentarias, todas, sin distingo alguno, porque recuerden que están nombrados por la sociedad y que no pueden seguir violentando el Estado de Derecho ellos mismos al estar dictando normas, revocando normas, haciendo normas, menos de su quehacer político. Muchas gracias, doctor Víctor Lozano Vázquez, también como siempre una gran intervención y por supuesto, estimadas, estimados cibernautas, reiterarles nuestro agradecimiento por su compañía en esta noche de debate, a nuestros expertos invitados y siempre con muy atingentes intervenciones. Y de mi parte, a nombre del doctor Carlos García Méndez, conductor titular de este programa, su servidor Carlos Vázquez Azuara, les agradecemos la gentileza de su sintonía y les recordamos que ustedes y nosotros tenemos una cita el próximo jueves en punto de las 19 horas para una emisión más de su programa Noche de Debate, Análisis a Fondo. Entre tanto, les deseamos que tengan un excelente resto de semana. Nos vemos próximamente.